una técnica. Ahora sí dice grabando, profe. Ahora sí. Era lechuga el problema, profe. Era lechuga, ¿no? Bueno, Se pobre quedó sin lechuga. internet, me dice, profe, lechuga. ¿Eh? Lechuga se Ah, quedó sin internet. está bien, bueno. Me volvió loco lechuga. ¿Está compartiendo ahora? No, no. ¿Esto no se ve? Ahora sí. Bueno. Eh, ¿Y esto se ve acá? Sí, profe. Oh, mami. Esto, ahora, ¿no? ¿Por qué me pone esto? Pero ciérrelo, profe. ¿Seguro? No, pero el de abajo, el que dice grabación. Ahí. A ver ahí. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, listo. Bueno, entonces, acá cuando arranca con el tema de la cinta transportadora, ustedes saben que la cinta transportadora va con un reductor de engranaje, ¿no? ¿Está bien? Pero Eso no que... siempre, ¿no? No siempre. Sí, siempre. ¿Por qué? Y porque puede tener un motor en el mismo rodillo. Yo no la vi nunca. Yo lo único que vi con el motor en el mismo rodillo es con un servo. Ah, No, bueno. por ejemplo, la cinta transportadora de un supermercado. La cinta de caja de un supermercado tiene un motor interno. En el Eh, mismo rodillo es el motor. y bueno, y eso pero bueno, está bien. Pero en general, las cintas transportadoras de este estilo, las industriales, van a trabajar con un motor y un reductor, ¿no? Me parece que es más barato que tener un motor adentro del rodillo. Sí, sí. Yo porque trabajé en Carrefour, profe, y las que teníamos ahí, teníamos una para la máquina de envase y después la de las cajas eran todas con rodillo, motor adentro del rodillo. No sé cómo se llama el motor, tiene un nombre. Sí, sí, bueno, para las persianas también hay motor adentro en este caso, del tambor ese que gira y que arrolla la ventana. Sí, pero eso, bueno, además de ser bastante caros, son motores específicos. Y sí, está bien, para que no tenga la cajera ahí el motor afuera con el reductor y todo. Pero en general en industria, todo lo que vi es con motor afuera, con reductor y también variador de velocidad, ¿no? Las dos cosas. ¿Por qué? ¿Por qué serían las dos cosas? Porque el reductor me da un paso fijo de velocidad, ¿no? ¿Está bien? Sí, En cambio, si yo quiero hacer un ajuste más fino, ahí necesito el variador que a su vez regule la velocidad de salida del motor. sí, también por la aceleración, profe, porque por ahí si hago el movimiento brusco puedo voltear el producto, puedo generar algo, entonces puedo hacer una rampa de aceleración a la cinta. Además, pero yo me imagino, sí, está bien, los motores de supermercado arrancan de golpe. Sí, Eh, eso sí, porque son directo 220 eran, profe. claro. Pero digo, yo estoy llevando, no Pero sé. ¿era un motor común o era un motor con un reductor que estaba... No, no, vos lo desarmabas y era como si fuera un rodillo, pero de costado le entraba un cable. Ok,
está bien. Pero yo me imagino una máquina, la sodería. Yo vivo cerca de la Ives y tenés cinta transportadora que tienen como 50 metros. Por Claro. ahí, como llevas soda, tenés que hacer una rampa para que no se te vuelquen la soda, digamos, hacer una rampa de aceleración. Sí, además para ir ganando fuerza de arrastre, ¿no? Fuerza para el rodillo, digamos, de arrastre. Claro. Sí, pero sí también para lo que vos decís, lo mismo que en el frenado. Lo mismo que si vos estás llevando material a granel, también, digamos, si arrancás muy de golpe, podés empezar a desperdiciar material, ¿no? Que sería este caso. ¿Dónde estamos? Bueno. Ahí en el laburo, profe, también usan la cinta transportadora con variador de frecuencia para la dosificación de ciertos materiales. Tienen control, supongo que será PID. Eh, ¿Para la dosificación de qué materiales? No me acuerdo, creo que se llama silicato, alguna porquería de eso. ¿Qué hacen en la fábrica donde están? Jabón. Ah, y eso van mandando el material a dónde. El proceso de esa parte no lo sé, porque es de jabón en polvo. Yo estoy en jabonería, que sería jabón de tocador. Pero va dosificando, o dosifica, tienen cinta que dosifican y, y tornillos dosificadores, que es lo mismo en realidad, ¿no? Sí, Después la parte de pero jabón de tocador lo usan para tirar las perlitas de los jabones en PAM. usan cita y la cita ¿dónde va? A una especie de tolva, algo que... Sí, generalmente todas las cintas terminan en tolvas. Claro. Sí, sí, está bien. Acá, a ver, ahí, ¿no? Tendríamos la tolva de carga y la tolva de descarga y ahí regulás la cantidad de material que cae o no. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces acá ustedes más o menos ya conocen. Acá, ¿qué tendríamos? Estos son los rodillos de carga, que serían estos rodillos que estaban acá, que depende del tipo de material, ¿no? Me permiten que la cinta tome esta forma curva para ganar capacidad de transporte, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde está? Ah, estoy medio perdido con... yo les pasé el link para que lo puedan ver si quieren, ¿sí? ¿Dónde está? Acá estamos, ¿sí? Entonces yo gano volumen de transporte, ¿está bien? Bien. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, bueno, si la cinta va hacia un camino horizontal, tengo determinada potencia. Si la cinta se eleva, entonces según el tipo de material tengo un ángulo máximo de elevación. ¿Sí? De todos modos, según la forma de la cinta, puedo tener material a granel, la cinta a veces tiene escalones, ¿no? Para poder transportar mayor volumen. ¿Qué más? Bueno, tenemos los rodillos. Bueno, acá hay toda una serie de cosas, por ejemplo, los rodillos inferiores, que son los que voy a tener para el retorno de la cinta, ¿no? Para facilitar el retorno de la cinta, que va a apoyar sobre estos rodillos horizontales que se ven acá. ¿Sí? Rodillo vertical, rodillo de soporte, estos tres, ¿sí? Y acá para la vuelta de la cinta. ¿Qué más vamos a tener? Estaciones tensoras. ¿Sí? Acá la estación tensora, que bueno, ahí les explica, puede ser con resorte, puede ser de varias maneras, o esta con
con una polea de ajuste y acá se le cuelga un peso o un resorte que mantiene tensionada acá la cinta, ¿no? Acá tenemos los elementos de limpieza, en caso que haga falta, ¿no? Para que la cinta llegue limpia acá y que no esté con elementos abrasivos todo este recorrido. ¿Qué más? Acá hay uno, como faldones se llama, de encauzado del material. Y después, bueno, este sería el rodillo que hace que la cinta se mueva, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Y los otros giran libres. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué más? En algunos casos hay movimiento de esta parte, ¿sí? Pero eso, bueno, después les paso algo, no sé si lo habrán visto, ¿no? Se pone acá un cilindro neumático, pero bueno, acá trabajaría distinto. Sí. Profe, mi laburo ahí con cadenas. La cinta. Con cadenas también. Las cintas pueden ser de metal. De plástico. Hay, por ejemplo, había, no sé si está trabajando ahora, había una fábrica que hacía hornos para galletitas, entonces eran hornos continuos con cinta metálica, entonces la cinta llevaba la masa de las galletitas, ¿no? Tenía otra cinta que mandaba las galletitas, pasaba por un horno y salían ya cocidas y se enfriaba un poco en la misma cinta y después se descargaba en otro lugar. Esos hornos automáticos que los fabricaban acá por San Justo. Después, bueno, con la época de Macri, no sé qué más pasó. ¿Sí? Entonces tenemos de material plástico, de metal y de plástico, de distintos plásticos, ¿no? Bueno, es muy complejo todo el tema de las cintas. Acá la idea sería, bueno, algo más bien simple, industrial. Nada, bueno, a veces para mover cierta mercadería usan 3 tramos de cinta, ¿no? Qué sé yo, si miran en YouTube hay un montón de videitos de distintas cintas, ¿sí? Pero bueno, lo que nos importa a nosotros es, más que nada, el tema de la potencia, ¿sí? Que requiere el motor. Entonces, ¿de qué depende el diseño de esta parte? ¿Sí? Porque después está toda la parte mecánica que a nosotros no nos incumbe, ¿no? Bien. Bueno, acá hace un cableado común, ¿no? Tenemos acá el contactor, ¿sí? Con el relevo térmico. Un arranque directo. Un arranque directo, que es lo más común, ¿no? Depende de lo que yo vaya a hacer con la cinta, no voy a necesitar acá poner un variador. Pero si hago un trabajo un poco más fino, sí necesito el variador. Bien, entonces, nosotros tenemos la capacidad de transporte. Acá está más pensado en cuanto a un volumen de material a granel. Esta sería el área transversal del material a granel, ¿no? Esto que vamos a dejar acá. El área por la velocidad me va a dar un volumen, ¿sí? Por esta constante K, que es el coeficiente de reducción, si hay un ángulo o no hay un ángulo en la cinta transportadora, ¿sí? Si no hay ángulo, este ángulo vale 0, entonces K, esto me va a dar 0, K va a valer 1. Si hay un determinado ángulo, pi en grados,
fíjense, por pi sobre 180, ¿qué convierto? Este ángulo en radianes, ¿sí? Elevado al cuadrado por 1,64. Bien. ¿De dónde sale esa fórmula? Nada, esto es de como se decía muchas veces, las fórmulas empíricas, ¿sí? Bien. El tema del área sería esta área de aquí, ¿sí? Por ejemplo, si la cinta tiene esta forma, ¿no? Entonces me va a permitir acá mantener una cierta cantidad de material y este ángulo que se forma, este ángulo beta, depende de las características del material, ¿sí? Cómo va a responder el material en reposo y en movimiento. Bueno, esto entonces es el área, la suma de estas dos me da el área total. Y acá está el cálculo, no nos vamos a meter con eso. Bien. Pero entonces yo tengo acá una cierta capacidad volumétrica, ¿sí? De mi banda. ¿Está bien? Bueno. Después tenemos una cierta capacidad que es la capacidad de transporte en masa de la banda, en toneladas por hora. Acá eran metros cúbicos por hora. En toneladas por hora, ¿qué? Multiplicar por el peso específico la capacidad volumétrica. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Acá tenemos el ángulo de reposo y el ángulo de sobrecarga acá. Eso va a depender del material. Bien. Entonces, la capacidad de transporte en masa de la banda, bueno, es la cantidad de toneladas que voy a transportar. Esto es importante. Ahora, si ustedes lo que transportan son botellas, entonces ahí ¿cómo lo calculan? ¿No? Bueno, sería similar, el peso de la botella por la velocidad, etc. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe, es algo complejo, pero sí. Bien, pero acá tenemos el nivel, la potencia necesaria para mover la cinta en vacío o cargada en horizontal. ¿Sí? Y entonces acá tenemos, aparece esta capacidad de transporte en masa, ¿sí? ¿Está bien? Y acá aparecen una serie de coeficientes. CB es un factor que depende del ancho de banda y que lo tenemos acá, ¿sí? Según el ancho de banda en milímetros, según el peso específico del elemento, acá tenemos distintos valores del coeficiente. ¿Está bien? Bien. Dividido, esta vez la velocidad, ¿no? En metros por segundo. Y esto es toneladas por hora. Bien, dividido. Y acá tenemos dos coeficientes. El coeficiente que depende de la longitud de banda y el factor de servicio. El factor de servicio se refiere a si un trabajo normal, en condiciones estándar, va a valer 1, y si tengo buenas condiciones y bajas velocidades, sube de 1, ¿sí? Como fíjense que este factor divide, entonces me va a hacer que la potencia sea un poco más chica. Y si la banda es muy larga, a medida que la banda va aumentando de longitud, entonces ahí me aparece este otro factor. ¿Está bien? Que también divide. ¿Sí? Bien. Raro, ¿no? Esto. ¿Qué sería raro? Porque a medida que aumenta la longitud, este factor baja. Bien.
Pero está en el denominador, profe. Por eso. Sí, Al estar en está el bien. denominador Razón, va a dividir menos, va a correcto. quedar Me inversamente va a proporcional. aumentar la potencia. Sí, 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 está bien. Bueno, esta potencia es en kilowatts. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, cuanto más corta la cinta, menos potencia necesito. ¿Sí? Y cuanto más larga, más potencia voy a necesitar. Con lo cual, hay dos elementos. Una que muevo la carga más longitud y otra que tengo que también mover la cinta, ¿no? ¿Sí? Más masa de cinta para mover y más longitud de carga y más carga sobre la cinta. ¿Está bien? Entonces ahí sí, me aumenta la potencia. Bien. Segundo factor. Acá nos referimos a la altura. ¿Sí? Esta es la altura, que la calculamos como la longitud por el seno de phi. ¿Sí? Phi es el ángulo que tiene la cinta con respecto a la horizontal. Si esto vale 0, la altura me va a dar 0 y ya la potencia 2 no la tengo en cuenta. Si no, es las toneladas por hora que tengo que levantar hasta cierta altura. Esto me va a dar el trabajo. Divido 367 para que me dé en kilowatts también. Y acá tenemos el tercer factor, este sí va a intervenir, que es los elementos auxiliares que generan rozamientos. ¿Sí? Bien. Acá tenemos dispositivos de limpieza, ¿no? Que son estos que veíamos acá, que no siempre hacen falta, ¿no? Tenemos las guías y faldones que tiene la cinta que generan rozamiento y los trippers. Bien. Los trippers realmente en el apunte no vi a qué se refieren, pero los trippers en inglés significa ¿cómo es? Explorador, pero no me queda claro en qué sentido en la cinta se usa esto. Ahí no. ¿Pueden ser los tensores? Pero acá es la potencia debida a guías. Pueden ser los tensores, pero acá sí, puede ser. La verdad, no me queda claro, sobre todo porque en inglés lo que significa tripper no se refiere a tensor, pero bueno. Y acá, bueno, son guías y faldones, sí, las guías son las cintas tienen elementos laterales que impiden que la cinta se bandee, ¿no? Sobre todo si es horizontal el recorrido de la cinta, la forma de la cinta, ¿no? Pero puede ser que sean los tensores. Sí, que ahí voy a tener, digamos, todas las ruedas que giran libres serían, ¿no? Sí, ahí puede ser. Sí. O sea, sería este tensor y todas estas poleas que acompañan el movimiento de la cinta, ¿no? Estas dos, esta del tensor y esta, ¿no? Ahí voy a tener un rozamiento y hasta estos rodillos que sirven de apoyo, ¿no? Para el retorno de la cinta. Bien. ¿Está bien? Bueno, acá hay un ancho de banda, que esto debe ser en milímetros, supongo. Profe, disculpe que lo interrumpe, ahí lo encontré. Tripper o carro repartidor es un complemento para cinta transportadora, es para descargar el producto a lo largo de toda su longitud. O sea, son los brazos, profe, para ir sacando el producto. Dice, es un carro móvil que se desplaza por el transportador a través de los rieles situados sobre el bastidor
el transportador, permitiendo así la descarga del producto en cualquier punto del mismo o diferentes sitios. Bien, sí, 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 porque a veces aparecen brazos que descargan el producto sobre otra cinta, por ejemplo, bueno, sí, está muy bien. Bueno, disculpen. No, no, está perfecto. Aclarado el tema, entonces. Igual no me queda claro porque Porque depende ahí del ancho de banda, vio, profe. Ahí donde dice tripper, PA, ancho de banda. sí, sí, pero el ancho de banda, acá que está hablando en metros, esto no está media rara la unidad. Bueno, eh, sí, sí, bueno, igual tampoco me cierra mucho, ¿no? Según el ancho de banda, sí, a mayor ancho de banda tendría mayor pérdida de potencia por los trippers, ¿no? Sí. Si es como vos decís. Lo que pasa que si es como pensábamos, que son las poleas, también van a depender del ancho de banda, ¿no? La estación tensora y todos los rodillos, todo. Bien, ¿eso dónde lo viste? En una página, ahí se la copian en los mensajes. Ah, pasámelo. Sí, En castellano. perfecto. Bueno, está bien, está bien. Bueno, después tenemos los dispositivos de la limpieza, ¿sí? Según el contacto que tenga, ¿no? Según lo que tenga que desprender de la cinta. Y después las guías que tengo en el punto de carga, ¿sí? Y esto depende de la velocidad y de la longitud del faldón. ¿Está bien? Y acá, fíjate que también la potencia que me insume el tema de la limpieza también depende del ancho de banda, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, estamos ya en la hora, ¿no? Nos quedaría, entonces, bueno, la potencia total entonces sería la suma de estas tres potencias. ¿Sí? Bien, esa es lo que sería la potencia que entrega el motor. Después tenemos que dividir esta potencia por el rendimiento del reductor y el rendimiento del motor mismo para tener la potencia total, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Rendimiento del motor, rendimiento de la caja reductora, entonces acá tenemos el rendimiento total. Y ahí es donde voy a tener la potencia del motor. ¿Está bien? Profe, ¿los rendimientos se multiplican? Sí, sí, sí. Porque son los dos son menores que uno, ¿no? Entonces, el rendimiento eléctrico por el rendimiento del reductor me va a dar, el rendimiento del motor por el rendimiento del reductor me va a dar el rendimiento total. ¿Sí? Entonces, Okay. la potencia esta que calculamos dividido mi rendimiento total me va a dar la potencia del motor que yo necesito. ¿Sí? ¿Está bien? Y entonces ahí tenemos ya para elegir la potencia del motor y la potencia del variador también, ¿no? Las dos. ¿Se ve? Bien. Vos me pasaste acá la... Ah, bueno. Están los mensajes del chat, profe. Sí, ahí lo miro. Bien, bueno. Bueno. Una consulta. Sí. ¿Un motor, si lo pongo con un variador, pierde más rendimiento?
No, ¿por qué? No, Depende. porque como a su vez el variador a su vez tiene su propio rendimiento. Bueno, pero el variador no es algo Entonces es, fijo. No, el si es variador un es como. El variador es como si fuera una fuente, digamos. claro, pero yo tengo un rendimiento también para el variador. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Yo puedo configurar para que, ponele, si se me cae la tensión en el variador, por lo que sea, puedo configurarlo para que aumente la tensión o para que me permita más corriente. Igual quedaría limitado solamente si el variador no estaría dimensionado correctamente para el motor. Ah, bueno, ahí sí. Si el variador no está correctamente dimensionado, ahí sí soné. Pero la idea es que si yo No, está bien, profe. Lo que yo decía es si eso me va a implicar en el motor, que no, pero si ese rendimiento lo tengo que tener en cuenta a la hora de la alimentación del suministro. Porque un variador que me alimenta un motor de 10 kilowatts, el variador me va a consumir más de 10 kilowatts porque tiene una pérdida. Entonces ese rendimiento del variador sí lo tengo que contemplar a la hora del suministro. no, no. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, un variador tiene un rendimiento del 95%. Quiere decir que de la energía que consume, un 95% va a ir Sí, al motor pues y el se otro pierde en 5% forma de calor, ¿no? Pero calor. yo puedo hacer, no, yo puedo hacer que el variador me entregue toda la energía que necesita el motor. Por eso estamos de acuerdo, De, me va a entregar de toda la última, energía. de última yo elijo un variador de un poco mayor de potencia, para no estar tan justo. No, está bien, ¿Sí? pero yo eso lo tengo que contemplar, profe, para la hora del suministro eléctrico. Eh, no, me parece que estás diciendo cosas pero, a ver, para el suministro eléctrico, sí, yo voy a tener más consumo eléctrico, Ahí está ¿no? eso lo que le estoy diciendo. Ah, sí, pero eso no me tiene por qué afectar al motor y al trabajo del motor. Eso ya es aparte, ¿sí? Es como que yo tengo una línea de 380. Bueno, ahora, si yo para llegar a 380 en la alimentación del motor tengo que considerar una pérdida de tensión, bueno, sí, eso la consideraré antes, pero yo en el motor voy a tener mis 380. Perfecto, profe. O, está bien, puedo pensar en una pequeña caída de tensión, pero tiene No, que yo ser. lo que digo es que si uno diseña una línea, digamos, entonces yo tengo que considerar esa pérdida del variador, la tengo que considerar. Si es un motor no pasa nada, ahora tengo 300 variadores y ahí me va a mover la aguja en el tablero que tengo aguas arriba, digamos. Ah, sí, Porque supongamos que yo estoy haciendo una planta desde cero y tengo que contemplar las cargas. No puedo contemplar claro, solo la carga de los motores, sino que voy a tener en cuenta que el variador voy a tener una pérdida. pero yo lo que tengo que considerar en el caso que vos decís es el consumo eléctrico de mi línea, ¿sí? Entonces, yo tengo que, si voy a tener tal consumo eléctrico, tengo que, por un lado, contratar tal potencia, ¿sí? Y después diseñar la línea eléctrica para que trabaje correctamente con lo que me exigen mis distintos consumos, ¿sí? Entonces, en el caso que decíamos, bueno, tengo que dimensionar bien los conductores para no tener una caída de tensión importante para los motores y eso, ¿sí? Bueno, ni hablado del calentamiento de los cables, todo eso, ¿no? Pero sí, la caída de tensión se dimensiona. En baja tensión, supongo que estás hablando de baja tensión, ¿no? Bueno, tengo Sí, mi sí, en tablero, baja entonces fuerza hay motriz menor al 5%. fuerza motriz menor al 5%, claro, Iluminación 3%. y iluminación 3%. Pero en general,
uno dimensiona para que sea bastante menos del 3%, ¿no? Para no perjudicar nada. Y sobre todo si hay elementos electrónicos ahí dando vueltas, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de la puesta a tierra, una buena puesta a tierra para que el variador no genere inducción por todos lados. Profe, y una cosa que no hablamos, ¿la salida del variador tiene que ser con cable apantallado? Mira, eso es lo que exigen los manuales. Ahora, Okay. nadie lo hace, pero Nadie. sí se exige. Okay. Cable apantallado y con puesta a tierra, para que no haya problema, ¿sí? Pero sí, en general se usa cable común, ¿no? Okay. Bueno, por lo menos lo que yo vi de las pymes no se van a poner en tanto gasto, digamos, ¿no? Claro. Después las empresas grandes sí. Bueno. Los profes se usan cables usados, así que todo bien. ¿Cómo? Se usan cables usados, así que está todo bien. Si no está quemado, sirve igual. Claro. Y lo van empalmando y qué sé yo. Sí. Después los días de humedad es como un 31. Cuídate, porque. Sí. Bueno, eso. La que viene vemos brevemente la parte de programación del variador y ya empezamos a ver un poquito de grúas, ¿sí? Que es interesante eso, ¿no? Porque ahí en grúas tenemos, por ahí vamos a tener que ver primero la parte de resistencia a descarga, ¿no? Porque cuando la carga va descendiendo, entonces tengo que ir frenando el motor y bueno, ahí trabaja la resistencia de descarga, ¿sí? Así que Profe, bueno, perdón, tengo un problema con un motor. sí, ¿qué Yo, pasa? mi padrino tiene una carpintería y usa un motor trifásico. Sí, Y pidió a Adenor que le manden el medidor trifásico